¿Cómo utilizar un multímetro en un carro? Este es un resumen del manual. Para más detalles descarga el manual en PDF en la descripción de este vídeo. El multímetro. Ese artefacto intimidante. El multímetro. Ese artefacto lleno de numeritos y símbolos incomprensibles para la mayor parte de la raza humana y que hace ver como genios de la NASA a aquellos que saben usarlo con propiedad. ¿Es intimidante? Sí. Pero le puedo garantizar que no come gente. En este manual les enseñaremos a utilizar apropiadamente este instrumento de medición, el cual se usa profusamente en electricidad, electrónica y en todo aquello por donde pase energía eléctrica de una forma u otra. A la final, verá que no es tan difícil y, además, es muy útil y se sentirá como un genio de la NASA. Se recomienda encarecidamente que use equipos buenos y reconocidos. Hoy la selección al querer comprar un multímetro es muy amplia y confusa. Si a eso le sumamos la enorme cantidad de equipos baratos de dudosa calidad, empeora la cosa. Continuidad. La continuidad es la presencia de una ruta completa para el flujo de corriente. Un interruptor cerrado que está en funcionamiento, por ejemplo, tiene continuidad. Una prueba de continuidad es una comprobación rápida para ver si un circuito está abierto o cerrado. Solo un circuito cerrado y completo, conectado, tiene continuidad. Durante una prueba de continuidad, un multímetro digital envía una pequeña corriente por el circuito para medir la resistencia en el circuito. Un medidor con un beeper de continuidad deja de sonar brevemente cuando detecta un circuito cerrado. El nivel de resistencia necesario para desencadenar la alarma varía según cada medidor, pero la mayoría indica continuidad con una medida entre 0 a 50 ohmios. Las pruebas de continuidad determinan si un fusible está en buen estado o fundido, si los conductores están abiertos o en cortocircuito, si los interruptores están funcionando correctamente. Si los trayectos del circuito están despejados, se logra mediante el trazado del circuito o conductor. Las pruebas de continuidad deben realizarse solo cuando no hay voltaje en el circuito sometido a prueba. Seguridad. Desconecte siempre la batería del vehículo antes de intentar una prueba de continuidad. Asegúrese de que todos los capacitores estén descargados con seguridad. Si el contacto con la tensión se efectúa durante la prueba de continuidad, la mayoría de los medidores ofrecen protección para la sobrecarga en ohmios hasta el voltaje nominal del medidor. Medir continuidad en un relé tipo Bosch de 4-5 terminales. Estos relés universales tienen 5 terminales identificadas con unos números que indican su función. Es bueno recordar que el relé consta de una bobina que es activada por un interruptor y que al ser activada une a 2 cables de alto amperaje, de tal modo que al activar el interruptor de luces usted está desactivando la bobina del relé. Para comprobar el relé seguiremos los siguientes pasos. 1. En el multímetro seleccionamos la escala continuidad. 2. Conectamos una punta de prueba al terminal 86, la otra en el terminal 85. En estos terminales es donde se encuentra la bobina. Si el multímetro emite un pitido, el relé está bueno. Resistencia. Se llama resistencia la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica, es decir, la dificultad que encuentran los electrones para desplazarse. Su unidad de medida es el ohmio. Como múltiplo del ohmio se emplea el kiloohmio y el megaohmio, como submúltiplo se emplea el miliohmio y el microohmio. El aparato utilizado para medir resistencias es el ohmímetro. Conexión. En paralelo, cuando se vaya a efectuar la medida de una resistencia, se deberá aislar y dejar sin corriente el circuito.
Medir la resistencia de una bujía. Si no tuviese a la mano un probador de bujías, puede medirlas con un multímetro siempre y cuando sean del tipo resistivas, en caso contrario no. El procedimiento es muy sencillo. Según NGK, valor de la resistencia de una bujía debe estar entre 3,0 kΩ y 7,5 kΩ para que esté en buenas condiciones. 1. Seleccionamos en el multímetro la escala 20 kΩ. 2. Con la punta negativa tocamos el terminal o casquillo de la bujía. 3. Con la punta positiva tocamos solo el electrodo central de la bujía, evitando contacto con el electrodo externo. Para este caso la medición me dio en 4,35 kΩ, lo que significa que está buena si tomamos en cuenta que el valor mínimo es 3 kΩ y el valor máximo es 7,50 kΩ. Mayor a 7,50 kΩ ya la bujía está completamente agotada. Medir continuidad con la función resistencia. Si el multímetro es un modelo muy básico y sin función de continuidad, bastará con seguir los siguientes pasos. 1. Para este caso giramos el selector hasta la escala 2 MΩ. Pero puede ser otra escala si su multímetro no tiene esta. 2. Como ejemplo utilizaremos un relé. Conectamos las puntas del multímetro en los pines 85 y 86 del relé, sin importar la polaridad. 3. Si el valor se mantiene en 1, el relé está en corto. 4. Si el valor cambia a menor o igual que 0,00 el relé está bueno. Voltaje. Para nuestro carro, usaremos el concepto de corriente directa o continua, DC, que se define a continuación. Se refiere al flujo constante de carga eléctrica que viaja a través de un conductor entre dos puntos de distinta fuerza y carga eléctrica, el cual no varía de sentido con el tiempo. Es decir, aquellas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en un mismo sentido dentro de un circuito cerrado. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuya su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Por ejemplo, cuando se descarga una batería eléctrica sigue siendo una corriente directa o continua así baje el voltaje por el consumo. Medir un fusible. Se puede determinar si le llega voltaje a un elemento desde su fusible. Para corroborar esto es muy sencillo, solo siga a los siguientes pasos que se describen a continuación. 1. Ubique el fusible del elemento a examinar y conecte la punta positiva del multímetro en él. 2. Conecte la punta negativa a un elemento metálico en el carro, para este caso usamos el borne negativo de la batería. 3. Seleccionamos en el multímetro, en DC, la escala 20 voltios. 4. Este es el valor que registra. Debe ser similar al valor de la batería para que sea correcto.